Bienvenidos una vez más a esta sesión de entrevistas, Lo mejor de Norte de Santander, un espacio donde resaltamos la cultura, las tradiciones, las costumbres, los talentos, emprendimientos, lo bueno de la región y de quienes quieran compartir con nosotros el deseo de venir también a la región o que estén trabajando por ella desde diferentes aspectos culturales, sociales, para dar decir lo mejor a nuestras tierras norte santanderianas. Y bueno, hoy como siempre quiero recordarles que nos sigan en las diferentes plataformas que tiene la página cultural como es Ocaña Vive lo Bueno, en Facebook y en YouTube como Lo Mejor de Norte de Santander, Colombia. Y en el día de hoy nos acompaña una persona que sé que les va a gustar mucho porque es una persona muy conocida también de la región de Norte de Santander. Él se llama Jesús Alonso Velázquez Claro, que es poeta, cuentista, músico y compositor. Nacido en la playa de Belén, norte de Santander, él es bachiller del Colegio Nacional de José Eusebio Caro de Ocaña. Cursó también 8 semestres de Filosofía y Letras en la Universidad Abierta y a Distancia en la Universidad de Santo Tomás, seccional Ocaña. Además, tiene diferentes logros porque él ha sido autor de la letra y la música de los himnos del Colegio Fray José María Arévalo, Escuela Urbana Integrada, del Núcleo Escolar Agrícola, Centro Rural, Mesa Rica, Asociación de Egresados. Bueno, él tiene una infinidad de logros porque también ha escrito varios libros y por eso vamos a hablar con él aquí, porque nos va a compartir un poco de ese trabajo también literario que ha hecho, porque además, bueno, ha fundado también periódicos como el periódico Testimonial también, entre muchas otras cosas más. Por eso le damos la bienvenida a lo mejor de Norte de Santander a don Jesús Alonso Velázquez Claro. Bienvenido, don Jesús. Muchas gracias, Amay. Como primera medida, pues quiero agradecerle profundamente su deferencia para conmigo al invitarme. Siempre usted ha estado al tanto de los talentos, de los escritores y del quehacer literario de la provincia de Ocaña, y eso es digno de resaltar y valga la ocasión para hacerlo. Muchas gracias, don Jesús. No, realmente para mí es un gusto tenerlo aquí presente porque de verdad siento que el trabajo literario que usted ha hecho también en la región es muy valioso, es muy importante y qué bueno compartirlo aquí. Además, porque es de la playa de Belén, ¿no, don Jesús? ¿Qué se siente ser de esta hermosa tierra, ¿no? Patrimonio, bien de interés cultural y material de Colombia, porque es un bello pueblo la playa de Belén. O sea, sin duda es hermosa y además con nuestra reserva natural que tiene, ¿no? De los estoraques, pues es hermoso saber que viene de un lugar tan hermoso como la playa de Belén. Cuénteme, don Jesús, ¿qué se siente? Vea, Samay, yo considero, y puede sonar petulante, pero yo considero que ser playero es un mérito que nos da en el corazón a todos los oriundos de ese municipio. Y valga también la ocasión para resaltar y poner un énfasis especial en algo que a mí siempre me ha parecido muy importante. Y es decir, que la playa de Belén, a pesar, muy a pesar de los últimos acontecimientos que han ocurrido y de los que siempre han ocurrido en la región del Catatumbo, la playa de Belén siempre ha sido un remanso de paz. Sinceramente, a veces se habla catastróficamente del acontecer de la región, pero yo siempre he insistido y estoy seguro de que eso es bondadoso hacerlo. He insistido en que hablemos bien, en que propongamos, en que enfaticemos en lo bonito, en lo grande, en lo importante que tiene cada región del Catatumbo. Siempre lo he hecho con mi pueblo y lo seguiré haciendo porque la única forma de darle relevancia a una región, o a un municipio, o a un departamento, es hablando bien de él y mostrando lo bueno. Y programas como estos nos ayudan a que la gente entienda que no todo aquí es violencia, sino arte, música, emprendedores
y gente que está pensando en alto, no siempre en la violencia. Así es, don Jesús. Y qué lindo que usted lo resalta también porque somos una tierra pujante, una tierra emprendedora, con una cultura también maravillosa. Como decía usted, se siente orgulloso de ser playero, ¿no? De esta hermosa tierra de la playa de Belén. Un lugar hermoso de casitas, bueno, mejor dicho, parece un pesebre la playa de Belén. A mí me encanta, me parece que, como usted decía, es un remanso de paz y es interesante e importante resaltar lo mejor de cada lugar de norte de Santander. Y por eso aprovechemos esta oportunidad cuando usted contaba que no todo es violencia, sino que también se crece también en un ambiente en el que también se puede aprovechar muchas cosas. Cuéntenos un poco aquí, don Jesús, cómo fue crecer en la playa de Belén, ¿no? Cuéntenos un poquito su experiencia de niño, cómo fue, cómo era la relación con sus papás, cómo ha sido. Bueno, Samay, debería empezar por decir que, pues que ya mi familia principal, mi familia primaria ya no existe. Yo en la playa aún tengo, son primos hermanos y primos en segundo grado, porque ya somos un conglomerado de claros que se extiende por toda la geografía nacional. Entonces creo que la raíz principal de ese apellido está allá. En cuanto a su pregunta de que cómo viví mi niñez, pues usted ya se puede imaginar en la época de los 60, 50, 60 y 70, la playa de Belén ni siquiera aparecía en el mapa de Colombia. Y la playa de Belén tuvo un punto de quiebre que lo impactó la creación del colegio Fray José María Arévalo de la playa, ¿no? A partir de ahí hubo un antes y un después. Antes de existir el colegio, como le digo, la gente se burlaba de nosotros cuando íbamos a otras regiones del país, nos preguntaban, y por allá si hay calles, si hay carreteras, si hay carros, o sea, en un tono irónico nos lo decían porque ni siquiera aparecía en el mapa. Posteriormente, cuando surgió el colegio, pues ahí eso fue un impacto tremendamente importante para el municipio. Ya empezamos un grupo de entusiastas, muchachos de la época, a conocer las mieles de la educación, del aprendizaje, de tantos aspectos que hasta ese momento apenas conocíamos, veíamos por los periódicos y escuchábamos en la radio, porque ni televisión había para entonces. Entonces, la vida era en el pueblo, era de una manera, digamos que muy elemental, muy precaria, porque pues, se adolecía de muchas cosas. Pero había algo muy importante. Nuestros corazoncitos latían a la par con lo que escuchaban en la radio y leíamos en los periódicos. O sea, anhelábamos un mejor futuro para la playa y gracias a la visión humanista de un sacerdote que precisamente era también de la provincia de Ocaña, el Catatumbo, es de Convención Norte de Santander, el licenciado César Julio Contreras, nosotros empezamos a ver y conocer ese mundo que ignoramos a pesar de que ya el país había crecido mucho, pero para los lados del centralismo político, ¿no? Enormemente a la superación de ese puñado de muchachos que nos creamos en esa época. Me parece muy interesante lo que usted está diciendo, don Jesús, porque nos cuenta un poco la historia también de cómo surgió la playa de Belén, ¿no? Y cómo hoy en día, bueno, imagínese todo ese cambio que tuvo que vivir durante tanto tiempo, como usted decía, se anhelaba la educación, ¿no? Que es muy importante. Mire los cambios que genera la educación cuando llegan a los lugares que todo el mundo necesita educación y llegó a la playa de Belén y miren lo que se ha convertido hoy en día, que es un bien de patrimonio cultural, o sea, inmaterial para Colombia, para todos nosotros, que es muy importante para los norte santanderianos tener un lugar como la playa de Belén,
que antes no se ubicaba en el mapa y ahora todo el mundo la conoce, o sea, porque es realmente importante conocer la historia de lo que es la playa de Belén ahora. Exactamente, Samay. Y fíjese que la playa en los últimos tiempos se ha convertido en un emporio turístico. Ese es profundamente halagüeño para nosotros, los playeros, escuchar cómo nuestro municipio es valorado no solamente nacional, sino internacionalmente. Ya hay entes que tienen los ojos puestos en los emprendimientos de la playa de Belén, que son muchos. Es más, le cuento, jactándome de eso, que hay sitios en la playa de Belén que no los tiene Ocaña, ¿sí? Y que están enmarcados en el apropiamiento que las personas de allá se han hecho por tratar de emprender y mejorar sus cosas y de entender que la playa de Belén ya salió de ser un municipio cuyo principio rector era la agricultura en el nivel laboral, ¿no? Y que se cambió totalmente por un aspecto turístico. Es más, ya los jóvenes en el colegio, su énfasis es en guía turística, que es como una nueva modalidad que hay y que tiene tendencia no solamente en la playa, sino en muchas partes del país. Entonces hay que agradecer ese entusiasmo y ese espíritu progresista que tienen los playeros y también los habitantes de la provincia de Ocaña por tratar de cambiar la imagen de nuestro territorio, que eso debe ser el punto principal de nuestra lucha diaria. Claro, así es, don Jesús. Lo que usted dice es muy importante, cambiar, tratar de cambiar la imagen de nuestro territorio. Y la playa de Belén es uno de esos lugares maravillosos donde a cualquier persona le gustaría visitar, conocer. Y como usted dice, ya ahí es diferente porque ya todo dejó de ser, como usted decía, la fuente de la agricultura para hacer el turismo, para llevar la playa de Belén a un espacio como más elevado, por decirlo de alguna manera, y que todos y cada uno de nosotros, norte santanderianos, debemos seguir encargándonos de eso a donde vamos. Sí, exactamente. Yo conversaba con un amigo en días antes y lamentábamos, ¿no? Lamentábamos que en la época en que nosotros nos criamos y quisimos de pronto organizar un emprendimiento, nos lamentamos de no haber sido más, para utilizar, y me disculpa la expresión que es muy terrena, muy de Colombia, no haber sido más berraco en el sentido de hacer las cosas como las visionábamos, porque siempre el miedo era el aliado de la gente, ¿no? No, pero qué tal que fracase, qué tal que eso no me dé. Además, es un pueblo muy pequeño, es un pueblo muy pobre. Ese conformismo con el que muchas personas nos criamos en otra época, ha dado un giro total en las nuevas generaciones. Y ahorita un muchacho, hijo de un emprendedor de la vieja guardia, vio que el turismo era lo que daba, entonces cogió un solar de su casa y mediante su iniciativa propia lo puso a producir turismo. Hizo sus kioscos, sus cabañitas, sus cositas y le puso un nombre. Y ahora la gente asiste allá a visitar ese sitio porque es algo, pues no lo he visto ni siquiera aquí en Ocaña. Es algo muy especial, ¿sí? Se llama Tranquilandia y perdónenme la propaganda. Se llama Tranquilandia y es un sitio en donde la gente puede ir a pasar 1, 2, 3 días como olvidado de todo en medio de la naturaleza, pero dentro del pueblo. Y así por el estilo están los otros sitios más conocidos, ¿sí? Que ya todo el mundo conoce. Hago mención de este porque me causó mucha admiración que ese emprendimiento lo haya ejecutado un muchacho muy joven, ¿sí? Y con iniciativas ¿cómo le explico? Tan novedosas, algo que a nadie se le había ocurrido. Y construyó el sitio con cosas que él mismo manualmente podía ir trabajando. Es un sitio artesanalmente construido
pero que tiene un encanto especial. Y en el patio de su casa, ¿no, don Jesús? Y en el solar de la casa de él, sí. El solar. Eso es lo admirable, pues. Ah, decía yo que el trasfondo del asunto es hacerlo, como le digo, en el solar de la casa, cosa que a nadie se le habría ocurrido, hombre, pero yo ese solar lo tengo para sembrar yuca, plátano, papa, hierbas, qué sé yo, ¿no? Plantas medicinales. Él lo visionó de otra manera porque, pues, el progreso va arrastrando a la gente a hacer cosas nuevas, ¿no? Muy bien dicho Sí. eso, don Jesús. El progreso va arrastrando a la gente a hacer cosas nuevas. Qué bonito sonó eso, don Jesús. Y qué interesante esa propuesta de Tranquilandia es. Tranquilandia se llama el sitio. Ya con el nombre ya uno siente que va a estar muy tranquilo en ese lugar, que va a tener una paz, Sí. que puede ir allá como a eso, a tener como un encuentro con uno de tranquilidad, espiritualidad. Además, la playa de Belén también refleja eso, ¿no? Mucha tranquilidad. O sea, son cosas bonitas que puede ir uno a vivir en el pueblo más cercano en el del municipio. O sea, ir a apoyar esos emprendimientos al pueblo más cercano, en este caso la playa de Belén. Sí. Correcto, y fíjese que eh, muchas veces yo creo que más de uno hemos pecado en ese aspecto. No, que yo me voy para el eje cafetero porque es que eso es muy hermoso y es muy lindo. Me voy para Guatapé a conocer allá la laguna y la peña de Guatapé. O me voy, bueno, para la costa Caribe. Pero nosotros que somos los autores, dueños y señores de estos sitios, de estos municipios emprendedores, deberíamos empezar por ahí, ¿no? Por conocer lo nuestro, por difundir lo nuestro, por manifestarle al resto del mundo que nosotros también podemos y también somos un potencial turístico, ¿cierto? Eso me parece muy importante que se recalque y se difunda. Es que somos un potencial turístico. Norte de Santander es un potencial turístico por todo lo hermoso que es. Tenemos un departamento muy lindo y hay que seguir compartiendo lo mejor de Norte de Santander. Don Jesús, me gustaría que nos hablara un poquito, nos contara, ya que está hablando toda esta experiencia tan bonita, y que sé que usted, como lo estaba diciendo, fue un hombre que tenía muchos ideales y que, bueno, empezó también aportándole a la cultura, ¿no? Con sus composiciones, con su música, con su talento. ¿Cómo fue que ingresó a estudiar filosofía y letras en la universidad? Todo este ambiente lo llevó a eso, esas ganas de mostrar lo que a usted le gustaba hacer, lo llevó a estudiar filosofía y letras. Correcto, Shaman. Sí, lo que pasa es que yo, a ver cómo le explico. Yo di muchas vueltas y en los años a principios de los 90, bueno, finalizando en los 80 y a principios de los 90, ya yo había dado un poco de vueltas por todas partes, intentando una cosa, intentando la otra, pero eso sí, con un encomillado especial. Siempre mi objetivo era difundir eh, la hermosura y la capacidad de progreso que tenía mi pueblito. En ese aspecto, yo creo que a veces pequé de exagerado, pero es un pecado bonito pecar uno por una causa justa, ¿cierto? Y entonces yo, en medio de todas esas vueltas, ya era bachiller del colegio Caro. Como le decía, ya había hecho un montón de cosas, no dejaba de escribir y no dejaba de estar pendiente de las cuestiones musicales. Y así fue que, pues, a medio de las limitaciones, porque yo siempre tuve como empleos que no llenaban mis expectativas económicas, pero que tenía que ser así porque era lo que había. Entonces, de ahí yo iba sacando un pellizquito para tratar de estudiar un poquito más. Entonces me metí a la Universidad Abierta a Distancia, aquí en Ocaña, de la Santo Tomás, y empecé a estudiar filosofía y letras, pero resulta que ya yo tenía tres hijos pequeñitos, o pequeñitos no, ya estaban
poco volantones, digamos. Entonces ya empezaban eh, a generar unos gastos extras con el estudio, con todos esos aspectos que le ocupan a un padre de familia. Entonces llegó un momento en que ya fue muy difícil continuar solamente me faltaban 2 semestres para terminar, pero a mí me quedó realmente muy difícil, o de pronto me faltó más valentía para terminar, y cuando quise volver por mis fueros, ¿no? A tratar de reivindicarme con la carrera, pues ya había perdido vigencia varios semestres, entonces ya me dio como pereza arrancar de nuevo de los primeros semestres, que era lo que la universidad me exigía para poder terminar la carrera. Entonces yo dije, no, hasta aquí llegué, y creo que, además yo creo una cosa, entre paréntesis, Amay, yo creo que a veces mucho estudio, y puede que suene terrible lo que voy a decir, pero a veces mucho estudio como que hace al hombre ignorante en otros aspectos diferentes a los que le meten a uno en el pensum académico, ¿no? Entonces hay personas que son demasiado estudiadas, con demasiados títulos, pero son deficientes en otros aspectos, en la parte humana, en la parte social, en la parte política, ¿sí? Son personas que como que no representan realmente lo que estudiaron. Entonces, con esto no estoy diciendo que estudiar no sirve. Claro, estudiar es una parte importante de nuestras vidas. Pero yo en ese momento consideré que para hacer lo que yo hacía y pensar como yo pienso, inclusive en la actualidad, no necesitaba más. Y ahí dejé quieto eso y seguí con mis cosas artísticas, escribiendo, componiendo canciones. Es más, también quiero recalcar algo. En los años 80, yo fundé en la playa un grupito de personas para cantar unas novenas de aguinaldo. Y el grupito funcionó muy bien, o sea, la música que montamos funcionó muy bien, y entonces posteriormente lo volvimos a utilizar. Yo le puse como un homenaje a la primera persona que le mencioné en esta entrevista, como un homenaje al licenciado César Julio Contreras, que fue el fundador del colegio y que era músico o es músico por excelencia. Yo le hice un homenaje poniéndole su nombre a la coral. Entonces esa coral empezó interrumpidamente a reunirse en ciertas épocas del año, en ciertos eventos especiales del colegio, porque todos somos exalumnos del colegio, de la coral. Y para no alargarle más la historia, le cuento que la coral en diciembre de este año va a cumplir 46 años de fundada. Al terminar mi proceso laboral y habiéndome ya pensionado, yo consideré que era justo y necesario pasar mis últimos tiempos en la tierra que me vio nacer. Entonces me devolví de la ciudad de Bucaramanga, y lo primero que hicieron estos viejos amigos de la coral fue llamarme para celebrar las bodas de oro del colegio de José María Arévalo de la Playa. Y fue así que nos reunimos nuevamente, y le cuento que en estos momentos tenemos personería jurídica y somos una fundación sin ánimo de lucro que está proyectando trabajar no solamente con un grupo que canta, sino con las bellas artes, con la escultura, la pintura, el baile, la música, la danza. Entonces estamos tratando de involucrarnos en esos aspectos, ¿sí? Entonces eso era para ponerle un ejemplo de una de mis tantos emprendimientos, digamos, de cómo le explico yo, emprendimientos en el aspecto del arte, ¿sí? Ese es uno de mis tantos emprendimientos. Pero es que además, don Jesús, usted nunca dejó de hacer lo que le gustaba, porque algo muy importante que quiero resaltar es que usted ya era padre y como prioridad en ese momento usted dijo, bueno, mis hijos están creciendo, ahora necesitan
necesitan de mí por estos aspectos, por los gastos, por todo. Y en ese momento usted lo pensó y estuvo bien. Hay decisiones que a veces uno tiene que tomar por ciertas circunstancias de la vida, pero algo que me gustó mucho es que usted, a pesar de todo, no dejó de hacer lo que a usted le gustaba hacer, porque siguió escribiendo, siguió aportándole a la cultura, siguió haciendo lo que le gustaba. Y eso es realmente lo que vale la pena, seguir haciendo lo que a uno le gusta. Por eso quería compartirles aquí, a todos los que están viendo la entrevista, contarles un poquito que don Jesús ha sido ganador del premio y segundo concurso de cuento corto, organizado por el Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad de Santo Tomás, seccional en Bucaramanga. Bueno, también ocupó el segundo lugar en el concurso internacional de la ciudad de Barranca Bermeja, también, ¿no? Con otro cuento titulado, y vamos a hablar de eso porque lleva el nombre de su reciente libro, Las Puertas del Paraíso. Y es interesante porque ha tenido pues diferentes reconocimientos también en la playa de Belén. Si no estoy mal, la playa de Belén en la Casa de la Cultura lleva su nombre, don Jesús, o estoy mal yo. Sí, es correcto. La Casa de la Cultura y la biblioteca del colegio. Llevan su Ambos nombre. llevan mi nombre. Sí, Y esto habla sí, mucho. Continúe, don Jesús, tranquilo. sí, sí, pues ahora no retengo exactamente el número de la resolución, pero en alguna época, creo que como en el 2010, alguna administración municipal, basándose ya en otra resolución que había, eh, mediante la cual se fundaba la Casa de la Cultura, estaba por allá arrumada, era muy vieja, por allá los años 70 y pico, ¿no? Estaba por allá y alguien de una de las nuevas administraciones en el 2010 sacó a relucir esa resolución y decidieron ponerla a funcionar como debía ser. Entonces ya adoptaron un sitio específico dentro del municipio a la que llamaron, a la que dijeron esta va a ser la Casa de la Cultura, pues vamos a sacar una resolución denominándola con el nombre de una persona pues que esté vigente y que le haya, digamos, que servido culturalmente a la playa. Entonces, muy generosamente decidieron ponerle mi nombre. Así mismo pasó con la biblioteca del colegio José María Arévalo, ¿no? Cosas que debo yo agradecer porque normalmente eso no se da, ¿no? Siempre los títulos son epónimos. Generalmente esperan que la persona haya fallecido, que ya no pueda escuchar, ver ni sentir esos homenajes. Entonces los hacen y siempre he sido defensor de que así no es el derecho. El derecho debería ser que una persona que esté vigente, que pueda saborear el gusto de esas decisiones, lo pueda ver en vida, y no, porque tenemos entendido que ya el que se murió, y será, por ejemplo, la honra y la satisfacción de su familia, pero no del homenajeado. Claro, y es Sí. importante porque resaltar el trabajo que por lo menos durante años se vino haciendo, no es como lo que decía usted, no, de pronto no es por mayor cosa que se diga, sino porque es bonito lo que dice usted, sentir que bueno, ese trabajo también va a valer la pena, no solo para estas generaciones, sino también para las generaciones futuras. Y que estando viva la persona pueda conocer un homenaje como eso es muy bonito, no es algo no es petulancia, no son esas cosas, es el hecho de sentir que todo ese trabajo va a ser importante después también y que vale la pena, ¿no, don Jesús? Correcto, sí. Por lo menos que la persona sienta que no fue en vano o no fueron en vano sus esfuerzos, muchas veces sus sacrificios y muchas veces hasta el exilio, porque es que el exilio no es solamente político, el exilio también es sentimental, es moral, es el, a veces el exilio subvierte el orden. Eh, el exilio a veces se manifiesta en que una persona toma esa decisión porque no ha sido tenido en cuenta
porque ha considerado que lo que ha hecho no ha repercutido en las masas, no ha servido para nada. Entonces, a veces uno se autoexilia, ¿no? Y entonces, en medio de todo eso, está, digo yo, la satisfacción cuando hay la denominación de un sitio, está esa satisfacción de ver que, pues, que se tuvo en cuenta lo que uno, lo poquito o mucho que uno hizo por el municipio, por cualquier entidad o institución, ¿no? Claro que sí, don Jesús. Así es, y todo eso vale mucho la pena porque vea, hoy está usted aquí en esta entrevista. Eso quiere decir que su trabajo ha valido la pena y que también ha aportado mucho en la cultura, en la playa de Belén y también en Norte de Santander, porque don Jesús es uno de nuestros representantes, de nuestros escritores de Norte de Santander, y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los libros que ha escrito y que nos cuente cómo ha sido la creación literaria, cómo ha sido desarrollarse en este ámbito que es bastante complejo por muchos aspectos, que don Jesús va a contarles más adelante, pero que es un propósito bonito, es una pasión más que todo, ¿no, don Jesús? Sí, señora, porque es que, a ver, hay casos en el que las personas se preparan, entre comillas, para ser famosas, ¿sí? Hay personas que estudian desde lo más profundo de la literatura, desde lo más intrínseco de la lingüística, desde lo más escondido de la historia de la literatura, para, digamos, tratar de ascender ciertos peldaños en esa escala de valores que la misma sociedad le pone a los escritores o a los artistas en general. Yo creo que también es muy meritorio lo que hacemos las personas más modestas, los que no estudiamos literatura, pero que no por no haberla estudiado quiera decir que no la llevamos en el corazón y que no la sintamos y que en cada momento que cogemos un lápiz para estampar en una hoja ese sentimiento que nos ofusca, nos ahoga, nos acosa, es el momento más hermoso que nos dictan las musas, ¿no? Cuando podemos expresar esos sentimientos y más cuando después de escritos nos cosquillean en el interior porque la vida de un escritor está en quienes lo leen, sus ideales están en quienes lo leen. Sus interpretaciones de lo que escribió no están en él mismo, están en quienes lo leen. Decía un filósofo del cual no recuerdo el nombre, que lo más hermoso que podía existir en un artista era pensar que mis versos deben ser lindos puesto que los canta el pueblo. Entonces, cuando los compañeros de colegio de uno recuerdan sus canciones, recuerdan sus poemas y van haciendo un hilo, un enlace con la vida de uno y lo que uno pudo haber hecho en su infancia, en su adolescencia y en su madurez, eso va tejiendo una colcha grandísima de inspiración, de respeto y también de agradecimiento con uno con los que lo leen y lo interpretan y también lo maldicen, ¿no? Porque la mayoría de los escritores, digo yo que sufrimos por ese aspecto, porque no a todos les caemos bien y es muy obvio, ¿no? Es muy obvio. Y hay interpretaciones de diversas índoles y si anatemizar lo que he escrito, de negar lo que yo inicialmente pensé, creí conveniente escribir. Entonces esa es la situación. Quisiera, Samay, comentarles pues que esa pasión mía por la literatura, antes de que usted me lo pregunte. Don Jesús, si nos hablaba de la pasión, ¿no? Que usted siente como escritor, eh, como ese poeta que usted es, ¿no? Que le ha gustado también, como usted dice, no solamente resaltar la cultura en muchos aspectos, también en sus poesías, sino también que poco a poco ha ido como fortaleciendo ese camino literario, ¿no?
Entonces cuéntenos un poquito, don Jesús, sobre esa primera obra suya que usted publicó. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue pensarlo? ¿Cómo fue decidirse? Porque también siento que la experiencia que usted cuente hoy aquí, otras personas también van a escuchar y también posiblemente de su experiencia se van a animar a publicar también. Bueno, sí, Samay, a ver, ese gusanito por la literatura nació en mi digamos que en mi primer año de bachillerato allá en la playa. En ese entonces existían los famosos centros literarios, que en mala hora, no sé en mala hora por qué el Ministerio de Educación prescindió de ellos o los echaron al olvido sin razón, porque considero yo que ese era el primer semillero para conocer eh, dentro del alma de cada estudiante cuál era su pasión. Y de ahí que hay muchos artistas de la vieja data en Colombia que hicieron su primera aparición, su estreno, su debut, lo hicieron a través de un centro literario. Y a mí me ocurrió eso. Recuerdo tanto que en el año 1972, siendo estudiante de primero bachillerato, hubo un concurso de cuentos, digamos, para muchachos, para niños inocentes de esa época, porque ahorita un joven de primero bachillerato ya está muy adelantado a la Ya historia cambió la cosa. la, exactamente. Nosotros éramos una persona muy inocente, muy alejada del mundo, muy ignorante de muchas cosas. Entonces en el concurso yo presenté un cuentecito que se llamaba eh, Historia y peripecias de Juanito el Gamín, porque en esa época hubo artistas muy famosos que resaltaron su fama a través de temas, pues el caso de Pablo Gallinazo, que se hizo muy famoso en la época con una canción de su autoría que él tituló Gamincito, ¿no? Principito Gamincito. Entonces, como todo eso trascendía, pues yo, como le decía antes, a través de la radio y la prensa, porque no había televisión, a mí me llamó mucho la atención el personaje por su forma de escribir, por su forma de cantar, por su sencillez y por su forma directa de llegar a la gente. Entonces yo creo que influenciado por esas cosas, escribí el cuento que causó impacto. Yo me gané el concurso allá de esa época en el colegio y la gente y el señor rector y los profesores, ¿usted de dónde sacó eso? ¿Por qué? ¿De dónde ese enlace que llevó también hasta... No, pues eso me salió del corazón y de aquí de mi mente, ¿no? Entonces creo que ese fue el principio vital. Y aparte, antes de eso, en la escuela había habido, yo tuve una profesora que ella me quería mucho, ¿no? Yo era un niño, pues digamos que muy pobre, vivía en situaciones un poco, pues muy lamentables, digamos, económicamente, y pues eso causaba como pesar en las demás personas, y ella pues me protegía mucho. Entonces en alguna ocasión yo le llegué al salón con una flor y le regalé esa flor con un verso. Y entonces la señora se puso a llorar. Y entonces yo me quedé pues como asustado de ver la reacción de ella ante eso. Y entonces le pregunté la razón y ella me dijo, no, lo que pasa es que eso que acabas de hacer vos es poesía. Y yo pues tenía así como mi duda entre qué era eso, no podía definir bien el concepto. Entonces me sacó al jardín y me dijo, mira, todo este jardín, eso es poesía. Ese cielo esplendoroso que tenemos con esas bellas nubes, es poesía. Mejor dicho, vos sos poesía. Y entonces creo que ese fue también, eso y lo del cuento, fueron como el acicate
para que yo empezara a tratar de establecer mis escritos y mis cosas con más seriedad, ¿no? Con más dedicación. Y posteriormente vino el himno del colegio, que eso fue, creo que fue mi primer, digamos, entre comillas, mi primer triunfo, ¿no? Porque fue adoptado mediante resolución por el colegio, fue tocado por primera vez por la banda del municipio de Ocaña. Yo casi me desmayo el día que se estrenó el himno allá y yo sabiendo que la letra y la música eran mías. Bueno, entonces, con el tiempo, viviendo en la ciudad de Bucaramanga, un amigo mío, un filósofo de la USTA, me dijo, bueno, ¿y usted por qué no trata de recopilar sus cosas y publicar un libro? A mí eso me sonó muy salido de órbita, esa proposición. Y dije, no, pero no, es que uno tiene que buscar la forma, los medios, para que póngase las pilas y hable con tal y tal, tal. Entonces yo me puse en esa tarea con la desafortunada que, digamos, un trabajo desafortunado pues para mí porque no encontré apoyo de nadie. Pero este amigo ya había sembrado en mi corazón la inquietud, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pero pues si nadie me apoya, ¿y por qué no lo puedo hacer yo mismo? Y trato de vender mis libros y trato de que la gente sea consciente del esfuerzo que estoy, y precisamente así se hizo. Soy un compañero de trabajo, filósofo también de Santo Tomás, y yo sacamos a la par el librito, él con sus Ofelias de amor, que se titulaba el suyo, y yo con mi primer libro A golpe de versos. Obviamente creo que las directivas de la universidad se sintieron como comprometidas al ver que dos de sus funcionarios estaban realizando la épica labor de publicar sin ningún patrocinio. Entonces nos colaboraron con el aspecto, digamos que social del lanzamiento del libro. Entonces el lanzamiento se hizo en uno de los auditorios de la Santo Tomás, con todas las de la ley, con su rector como presentador de las obras, con su cóctel, con su acto cultural. Estuvo muy bonito. Entonces, en esa ocasión, yo creo que ahí se ve, ¿no? Aquí se ve bien, sí, sí, don Jesús. Bueno, sí, esa fue mi primera obra, A golpe de versos. Entonces alguien me pidió que escribiera, porque en resumidas cuentas, A golpe de versos es la recopilación de muchas cosas que yo había hecho en mis tiempos de adolescencia. ¿Sí? Entonces, de las épocas del colegio, y algunas más recientes, pero generalmente eran mis primeros escritos. Entonces yo ahí traje esa recopilación desde, digamos que desde mis primeros años de bachillerato hasta el año 2003, que se editó y se publicó el libro. Y yo quisiera leerle, Samay, yo escribí una coda para identificar el libro, porque entre otras cosas le comento que yo soy muy malo para hablar. No Yo parece, no. realmente, Eso es mentira, don no, Jesús. mi, No, fal- no, no, mi es puro facilidad cuento, de don Jesús. escribir, yo me vuelvo una bola hablando y a veces digo incoherencia, pero lo mío es la escritura, es y yo plasmo lo. Bueno, entonces para esa época del libro yo escribí una coda que dice así: a golpe de versos, de penas y ensueños, alcancé la gracia de verte parir. Oh libro soñado de mi entraña, fruto, testigo presente de un dulce existir. A lo largo y ancho de tu geografía, le canto a la tierra, al hombre, a la guerra, al amor más tierno y al más infeliz, al árbol sembrado, al pueblo que duerme, a los estoraques y a su inmensidad, al trabajo honesto y la siembra humilde,
los exilios tristes y a la soledad, al hombre que vuelve sintiéndose libre de antiguos prejuicios, tristeza y maldad, a la paz que anuncian las viejas campanas, para un pueblo bueno, mi playa natal. Esa fue la cosa y es como el resumen de lo que hay ahí escrito. Qué hermoso, don ¿Sí? Jesús. Déjeme felicitarlo porque todas esas experiencias que usted ha vivido, bueno, con lo de la profesora me dejó a mí así como, Dios mío, qué lindo compartir eso porque esa profesora en ese momento me imagino yo cómo se sintió. Lo que estábamos hablando de que el trabajo que cada quien hace, sobre todo el de dar, cómo vale la pena, ¿no, don Jesús? Y ella no se Sí. imaginaba que iba a inspirar a este poeta a escribir esos versos tan bonitos que usted le compuso a ella, ¿no? Y que ahora, Sí, después de tanto tiempo, después que pasó el tiempo, en esa época, publica usted su primer libro, que obviamente, don Jesús, este no va a ser el único que nos va a leer, ¿no? De este libro. Yo quiero que usted me comparta otro poema correcto. más de esta obra. Es ahora el primer libro. Sí, del que... Hay hay uno que, hay un poema que a mí en lo personal me fascina porque creo que es una obra bien escrita y tiene su razón de ser. Yo en el año de 1900, entre 1979 y 1985, yo viví en la ciudad de Barranca Bermeja y una familia amiga mía era muy bondadosa, muy querida conmigo, y la familia, la pareja de esposos tenían un nieto que gateaba apenas. Y en alguna ocasión, estábamos ahí en la sala, yo vi al niño jugando con una hormiguita en el patio de la casa, y me quedé mirándolo y analizándolo, y posteriormente salió esto que se llama Cuento para dormir a un niño. Dice, corderito blanco, corderito azul, vuelve a tu rebaño, dice el buen Jesús. Pastor de las almas, el dulce rabí, iba por los montes, los valles y prados diciendo a los suyos, dejad que los niños se acerquen a mí. Los niños, ciudadanos todos de un gran mundo azul, no saben de razas, de castas, ni de diferencias. Tienen por escudo toda su inocencia, por escudo de armas un cielo turquí. Ellos no conocen los hongos atómicos y ante una hormiguita se quedan atónitos y hasta le conversan el dulce esperanto que hablan los niños con los animales. ¿Temes, amiguita? ¿Por qué huyes de espanto? No temas, amiga, que el mundo es muy lindo, el mundo es gentil. Pobrecitos niños, santos e inocentes, no saben lo duro que cuesta vivir. La pequeña hormiga tiene sus problemas y el pan de las hojas cuesta conseguir. Aún así, no sabemos, no seamos perversos. Dejemos que sueñen los niños traviesos con un trompo loco llamado universo. Dejemos que canten, que sueñen, que rían. Tal vez este día sea el señalado para sucumbir. Mejor que lo ignoren, que no sepan nunca que el hombre es quien trunca la ruta del cielo, ebrio en sus anhelos de querer ser Dios. Tengamos aún tiempo de ver qué sucede allá donde dicen que habita el gran justo. Y veremos niños, 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 un pastor muy rubio llamado el rabí que irá sonriendo a quienes le son justos. Dejad que los niños se acerquen a mí. Nos daremos cuenta de lo que hemos perdido por tan solo un tonto capricho de bobos. Dejar de ser niños y siendo tan hombres, no haber aprendido jamás a vivir. Ahí termina. Ay, no, Jesús, me puso aquí mal, vea. Le digo que Sí, me puse llorosa. sí, sí, don Jesús, me aguanté bastante, don Y Jesús, la verdad que sí. Yo es creo que un,
Es como le decía anteriormente, es un poema que a mí me llega mucho porque realmente lo que es el poema es muy cierto. A veces nos olvidamos de ser niños, que es la mejor etapa del ser humano, y nos enredamos con la seriedad y los achaques, las experiencias y tantas cosas feas que a veces afectan a lo que ya hecho y derecho. Y perdemos esa inocencia, esa espontaneidad y esa manera tan hermosa de ver el mundo como es la de los niños. Esa es la verdad. Es la verdad, don Jesús. Qué hermoso poema para compartir, don Jesús. La verdad que es un Sí, sí, hermoso poema que, de verdad, ojalá, o sea, mejor dicho, que llegue a un montón de gente este poema, porque de verdad que es muy sensible. Dice, mejor dicho, es como que lo transporta a uno en ese momento de la vida, le hace pensar muchas cosas. Es un poema muy reflexivo, un poema muy sentido, don Jesús, y muestra la calidad de poeta que tenemos nosotros aquí frente a nuestros ojos, y es de norte de Santander, de la playa de Belén. Miren qué bonito conocer la historia de don Jesús, sobre todo, como les decía, de uno siempre ve la persona, pero no profundiza, ¿no, don Jesús? Pero cuando escuchamos al sí, poeta, claro. cuando sentimos sus experiencias, cuando sabemos quién es la persona que está al frente, entendemos muchas cosas de la vida, ¿no, don Jesús? Sí, correcto, Samay. Muchas veces tenemos la mala tendencia de, de calificar a una persona por lo primero que vemos de ella, ¿no? Pero hay cosas en su interior y hay cosas agregadas a su vida que no se ven a simple vista. Y lo que usted dice es cierto, hay que empezar a escudriñar, a buscar qué es lo mejor de esa persona. Y, y eso es lo interesante de las relaciones públicas, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto de estar en constante contacto con otros escritores, con otras personas, con otros poetas, con otros músicos de los que tenemos que aprender y obviamente pues habrá algo de nosotros que también se le va a pegar a los demás, ¿no? Entonces de eso se trata la vida. Así es, don Jesús. Y bueno, don Jesús, síganos compartiendo más de su trabajo literario. A mí me gustaría que nos compartiera un poquito más, porque don Jesús el año pasado lanzó un libro que se llama Las Puertas al Paraíso, que lo presentó también en la playa de Belén, también lo presentó en Ocaña, también estuvo en el primer encuentro de escritores regionales también presentando la obra. Y me gustaría que don Jesús nos hablara aquí, ¿cómo nació este proyecto de escribir Las Puertas al Paraíso? Bueno, Samay, eh, con su venia me voy a permitir echar un poquito para atrás porque es que eso es lo último. Ah, bueno, Yo sí, don quería Jesús. hablarle de este otro libro que se llama Así en la tierra como en mis versos. Y este poemario, pues como animado por, digamos que con el relativo éxito que tuvo mi primer libro, entonces, y sumado al aupamiento que él hicieron mi esposa, mis hijos, mis amigos más cercanos, me impulsaron a recoger la nueva producción que tenía hasta ese momento. Entonces, de 2004 hasta el 2014, me puse en la tarea de reunir lo que había hecho en esa época y salió Así en la Tierra, como en mis versos, cuyo título está extractado del nombre de uno de los poemas que conforman el libro y que se llama Padre Nuestro Inciso. Si usted me permite, pues lo Claro que puedo sí, don leer, no es Jesús. muy largo, ¿no? ¿Cómo fue, don Y Jesús, entonces Padre vamos a... nuestro? Qué pena, don Jesús, ¿cómo fue el nombre? Pa- eh, Padre Nuestro Insumiso, Insumiso. insumiso. Entonces me voy a permitir leerlo para que tengamos más o menos la visión del poema. Dice, Padre Nuestro Insumiso, Padre Nuestro hermano de mi angustia cósmica, vuelve victorioso a redimir la tierra.
a entender la lucha del hombre que espera con tu luz radiante guiarse en esta guerra, de los oprimidos, de los desahuciados, de los ofendidos, de los despreciados, de los detenidos, de los masacrados, de los maldecidos y vilipendiados, de los constreñidos, de los olvidados, de los perseguidos, de los apresados, de los confundidos, de los torturados, de los que cansados de tanta injusticia quieren rebelarse para ser salvados. Que el hambre en el mundo se sacie y los niños puedan ser felices sin trucos ni engaños, y que los ancianos de pasos perdidos en un sitio justo terminen sus años. Que no perdonemos a quienes tanto daño con 1000 pretextos le han hecho a la tierra, matando animales, talando los bosques, secando los ríos, pervirtiendo al hombre, regando semillas de resentimiento para que los pueblos adopten la guerra como si esta fuera un nuevo mandamiento. Y así como medrosos nuestro mundo ofende, que pidan perdón si es que perdón quieren. Y no nos deje, Señor, ni un momento tener el poder de causar sufrimientos, tal como lo han hecho tiranos abyectos de corbatas blancas y falsos presupuestos, corruptos con nombre, sin castigo y sueltos, robándole al fisco lo que es para el pueblo, con la venia infame de los parlamentos. Que vuelva tu reino a revivir los muertos que han dejado impunes tantos desgobiernos. Libéranos pronto. Ven, ya sin demora, detén la crudeza de este largo invierno en el que navegan del hombre las penas. Que se cumplan siempre, Señor, tus promesas, así sea en la tierra como en estos versos. Muy profundo, don Jesús. Todo muy cierto, todo muy vivo, muy latente, ¿no? Muy real. Por Sí, eso es que los poetas nacieron para eso, para transformar a través de la palabra, del sentimiento, lo que vivimos, lo que somos, darlo a conocer, que podamos transformar también el pensamiento y entender las realidades desde otros puntos de vista, desde aquí, desde donde nosotros sentimos, ¿no, don Jesús? correcto, Samay, desde nuestra orilla, porque el poeta escribe y plasma lo que a otras personas no se le ocurre hacer y desde otro tópico, desde otro punto de vista, desde otra manera más real y más humana de ver las cosas, ¿no? Eso es lo interesante del poeta, que escribe en primer lugar para él, en segundo lugar para la gente y en tercer lugar, y en la mayoría de los casos, no para que lo entiendan, sino para que vean otro concepto, otra visión de lo que está expresando en sus versos, ¿no? Ese ha sido Jesús. No lo ha dicho usted más claro, no lo ha dicho usted más claro. Compartir esa experiencia de escribir lo que nosotros sentimos, como dice don Jesús. Uno escribe para expresar desde el alma lo que siente, lo que ve, lo que vive, lo que es. Y muchos se identifican con eso que se escribe y otros empiezan a comprender otras realidades y existen otras visiones, pero la poesía no es mucho más que palabras, son muchas emociones, muchos sentires profundos del ser que, bueno, abarca muchas cosas de nuestras realidades. Y don Jesús lo ha hecho muy bien plasmando sus escritos en estas obras tan bonitas que ha dejado para la playa de Belén, para norte de Santander. Cuéntenos de otra obra, don Jesús, que nos quiera compartir también. Bueno, ahora sí nos podemos adentrar en la obra que usted mencionaba anteriormente, ¿no?
Resulta que ya, Esa obra de las puertas al paraíso tiene un nombre muy hermoso, don Jesús. No sé si se lo han sí, dicho. no, mire, le voy a explicar el origen, pues, del libro. En el año de 1980, yo era columnista del diario Vanguardia Liberal de la ciudad de Barranca. Y a raíz de una crónica que yo escribí, algún amigo que vivía en Bucaramanga me llamó y me dijo, va a haber un concurso de cuentos para celebrar los 61 años de vida municipal de Barranca en esa época. ¿Por qué no te inscribís y participás en el concurso? Entonces el concurso, bueno, yo no tenía como mis reservas, pero en esos días y, y a raíz de una tertulia de amigos que realizábamos todos los viernes, yo les había expuesto una situación que me ocurría a mí, todos hablando de diferentes temas, dijeron un poco de cosas y alguien me dijo, bueno, y si vos llegaras a reencarnar algún día, ¿en qué te gustaría reencarnar? Y yo le digo, pues a mí me gustaría reencarnar en un animal, y en un animal que yo admiro mucho, respeto y creo que ha vivido y ha pasado por la historia del mundo, y es el caballo. Sí, el caballo. Sí, interesante, un animal muy noble, muy querido, muy manso y de mucha ayuda para la humanidad. Entonces estábamos en esa charla y a mí me quedó sonando el cuento y llegué a mi casa esa misma noche y se me ocurrió escribir unos párrafos, posteriormente los arreglé, los fui acomodando y la cosa, hasta que se conformó el cuento que titulé Las puertas del paraíso. Con ese cuento me atreví entre comillas, porque era un cuento, era el primer concurso internacional de cuentos, Ciudad de Barranca Bermeja. Entonces me daba como miedo ese rimbombante nombre del concurso, ¿no? Pero animado por los amigos me presenté, pues con la fortuna que fue el segundo puesto en el concurso. Y tuvo pues los favores de la imprenta, eso se publicó, nos ganamos una platica en esa época, pero lo más importante es que se publicó a través de la imprenta departamental de Santander y fue pues muy bonito. Entonces, a Y mí que surgió ese de ahí, ¿no? Que título surgió de ahí, ¿no, don Jesús? De una conversación. De ahí, de ahí surgió el nombre del libro porque quería incluir, porque es que este libro, que es mi Hermoso. tercer libro, es un compendio, como ya lo he repetido en varias ocasiones, es un compendio cuentos, de cuentos, crónicas y versos y poemas. Entonces, uno de los cuentos que conforman el libro es ese, La Puerta del Paraíso, el cual recomiendo que lo lean porque tiene una profundidad filosófica que en estos momentos no me atrevería a explicar, porque está bien concebido desde mis principios morales y sociales. Habría que leerlo para que alguien pudiera decirme, ¿es o no es interesante? Además, don Jesús, Entonces, déjenme decirle algo que me parece muy interesante y que me gustaría que ojalá sucediera, ¿no? Y no sé, pues planteárselo aquí, como todo sale de una sí, conversación. No sé, don Jesús, si sí, en sí, algún claro. momento de la vida de pronto ha habido alguna propuesta para que su obra se lea en el Colegio de la Playa de Belén, que los alumnos puedan adquirir estas obras, porque es importante valorar el trabajo que usted ha hecho y sobre todo compartirlo con los estudiantes para que conozcan los escritores de nuestra región y sobre todo usted de la Playa de Belén. Sí, claro, mire, pues le cuento que yo he tenido, y alabado sea Dios por eso, yo he tenido la oportunidad de que el colegio, y digamos que no el colegio como núcleo, ¿no? Sino los miembros del colegio que son viejos profesores, amigos míos, que cuando llega un rector nuevo lo empapan de mi historia de vida y lo van
ilustrando de quién fui yo, quién soy, bueno, etcétera, etcétera. Afortunadamente, se han hecho muchas actividades con respecto a mi trabajo literario. Y creo que eso viene desde las escuelas rurales. En las escuelas rurales, en sus primeros años de primaria, les hacen averiguar o investigar acerca de quién, no solamente quién soy yo, sino quiénes han sido las personas que le han dado lustre a la playa de Belén. Entonces eso es una labor muy bonita porque ellos se van a investigar a la biblioteca pública, al colegio más cercano, y pues ha habido como ese entendimiento y esa cultura de investigación. Y afortunadamente, pues a mí, cada vez que me invitan a un acto literario en el colegio, a una izada de bandera, a un acto cultural, pues obligatoriamente tengo que llorar porque es que eso es muy emocionante para uno, que un niño de 7 u 8 años declame con cierta maestría un poema de la cosecha de uno, ¿cierto? Claro. Entonces sí se ha hecho mucha difusión al respecto y le voy a contar algo que sucedió en el lanzamiento de las Puertas del Paraíso allá en la playa. Yo de mi propio pecunio mandé elaborar unos retablos con, con la carátula del libro y aparte de eso le colocamos algo adicional que es un código QR a la portada del libro, o sea que los niños de más escasos recursos que no tienen para consultar, comprar el libro o algo, puedan verlo a través de las nuevas tecnologías, ¿sí? Qué espectacular, Entonces, don Jesús. Déjeme felicitarlo esos nuevamente. retablos, Muy bien. vea, esos retablos con el código QR se repartieron en, en varias escuelas y todas las bibliotecas de los colegios que conforman el municipio, lo mismo que a la biblioteca pública municipal. Entonces ya eso está repartido y ya hay una forma más actual de consultar. Y déjeme contarle algo. En los inicios de la entrevista le comentaba que mi hijo menor pues es comunicador social y él es muy creativo. Entonces él diseñó el libro de tal que virtualmente usted lo puede leer y aparte de eso puede escuchar de mi propia voz los poemas, ¿no? Qué lindo. Declamados por mí mismo. Entonces tiene esa parte como adicional, ¿no? A la parte física del libro, a la parte escrita, digamos. Entonces sí, le ha hecho una difusión al libro y en los colegios. Generalmente las administraciones municipales han adquirido cierta cantidad de libros y ellos los reparten en las escuelas rurales para las bibliotecas de las escuelitas. Muy Entonces, en ese bien. aspecto, la playa sí ha sido muy juiciosa con la difusión de sus valores literarios, ¿no? Sí, eso se ha hecho. Qué bueno, don Jesús, que lo diga aquí, porque así debe ser. El municipio debe estar pendiente de los escritores, que están sacando sus nuevos libros para compartirlos también con los estudiantes, para que conozcan Claro, quiénes son estos escritores que están representando su municipio y su región, que es muy importante. sí, Sí. Don Jesús, claro, sí, léanos un sí. poquito, léanos un poquito Ay, de Las Puertas del Paraíso, porque es un hombre hermoso y es un libro que de verdad me gustaría que la gente, yo no sé dónde estará ese código, pero como que vamos a buscar el código, don Jesús. vea, ya yo se lo voy a enviar a su WhatsApp personal para que usted lo mire y me dé su concepto, ¿yo? Sí, don Jesús, me Bueno, gustaría. mire, Samay, recuerda que le comentaba de, de las semillas, profesor en la escuela. Yo no había publicado eso en ninguno de mis 2 libros anteriores y tomé la decisión de hacerlo en este libro, que ya somos más maduros, que ya comprendemos mucho más el mundo y muchas cosas, ¿no? Entonces, le voy a leer un poquito de esa
de esa anécdota que le narré con muy pocos detalles, lo voy a leer como fue. Dice, la simplicidad de la poesía. Es una croniquilla, ¿no? Dice, la primera impresión acerca de la poesía la tuve allá en mi muy lejana niñez, cuando en la celebración de un día del maestro, y tratando de congraciarme con mi mentora de tercero primaria, doña Aura Elsa Claro Torrado, puse en sus manos con la inocencia de mi corta edad una rosa roja y una copla garabateada en un pequeño y arrugado papel, la cual decía, esta rosa y esta copla que le doy con emoción sirvan para que me lleve dentro de su corazón. Sobra decir que las lágrimas de mi maestra no se hicieron esperar. Cuando se repuso del emotivo momento, me dijo con su tierna y suave voz, gracias por tu poesía. Y yo, un tanto ruborizado por su espontánea declaración, le pregunté, profe, ¿y qué es poesía? Entonces, tomándome de la mano, me condujo hasta el costado del salón de clases y mostrándome el inmenso jardín que nosotros regamos todos los días con una gran devoción y un respeto sin igual, expresó, esto es poesía. Y señalando el entorno de nuestra escuelita, rodeado de incipientes estoraques, me dijo, eso es poesía. Y ese firmamento azul que ves ahora y que en las noches se salpica de estrellas brillantes, eso es poesía. Y mirándome a los ojos, con una mansedumbre y una dulzura infinitas, terminó sus palabras agregando, poesía sos vos, que tenés un alma pura y un sentimiento de afecto para quienes te rodean. Poesía es tu riqueza mental que te hará ser humilde y a la vez te motivará a perseguir tus sueños hasta hacerlos realidad. Entonces esa es la parte que le hablaba en un comienzo de la profesora. Qué Muy hermoso. hermosa. Obviamente es más larga, obviamente, porque ese trabajito lo hice yo para unas ponencias que hicimos en la biblioteca Páez Curbel con un par de compañeros poetas y amigos. Y es de muy larga extensión que nos alargaría mucho el tiempo leerla toda. Pero en sí, esa es la razón, o esa es la introducción a esa ponencia, ¿no? Entonces, para que... No, don Jesús, muy lindo y que la gente pueda conocer su trabajo literario, su trabajo cultural en la playa de Belén, en norte de Santander, pues realmente es muy importante porque estamos aquí destacando a un personaje, a una personalidad que ha hecho de su trabajo literario y cultural un aporte positivo a nuestra región. Don Jesús, compártanos sus redes sociales para que la gente lo siga también, para que conozca dónde puede encontrar también su trabajo, si tiene una página aparte. Cuéntenos, cuéntenle un poquito más a la gente. Sí, claro, en Facebook Jesús Alonso Velázquez Claro, así sencillamente. Jesús Alonso Velázquez Claro en Facebook. En Instagram sería Jesús punto claro, es el de Instagram. Tengo dos en Instagram y el otro es Loncho Playero, el otro de Instagram. Bueno, don Jesús, para ir finalizando la conversación y dejándonos usted realmente una reflexión sobre muchas cosas y sobre todo ese compartir tan bonito que es poder contarle a los demás ese trabajo que usted ha venido haciendo con tanto cariño, con tanto amor por su región, con tanto amor por su municipio. ¿Cuál es esa frase que caracteriza a don Jesús? ¿Qué frase lo caracteriza a don Jesús? Puede que suene como a frase de cajón, pero yo me identifico, o sea, si tratara de hacer un parangón entre mi niñez y mi adultez, yo me calificaría con con un solo
¿qué era? Adjetivo. Resiliencia. Yo soy una persona que me ha tocado subir del pantano hasta el atrio de la iglesia y gracias a Dios y afortunadamente creo que he salido incólume en esa batalla, ¿no? En ese trasegar por la tierra. He salido incólume y continúo, digamos que victorioso, admirando el trabajo de los demás, compartiendo y sintiéndome parte de un universo que muchas veces consideran negativo, pero que es hermoso a la vez con sus pros y sus contras, con sus negativos y positivos, sigue siendo un universo y sobre todo un planeta hermoso como lo es el nuestro. Don Jesús, y yo lo escuché una vez, no me acuerdo cuándo fue, si fue un video que usted grabó, no me acuerdo, donde usted decía algo relacionado y decía que había que saber vivir bien, ¿no? Correcto, sí, porque es que, fíjese usted, uno, en la actualidad hay unos acontecimientos que están ocurriendo con, digamos que con la paz espiritual de la gente. Mucha gente se encarna en crear una atmósfera como de disociación a nivel nacional, ¿no? Unos porque sí, otros porque no, y otros porque quién sabe. Y la verdad es que amargarse la vida con esas cosas es no reconocer que somos seres pensantes, pero ante todo seres humanos que necesitamos vivir en unidad, en una congregación que así consideramos que no es la mejor, ni es la que más se adapta a nuestros gustos, es la que nos ha tocado y con la que tenemos que convivir hasta el resto de nuestros días. Entonces no entiendo la manera por qué amargarnos la vida, complicárnosla con, con tendencias que no nos llevan a nada, sino a la desunión y a la falta de progreso, porque un pueblo frenado de esta manera es muy difícil que eche hacia adelante, ¿no? Eso es verdad, don Jesús, lo que dijo usted es muy cierto. Además, yo siento que cuando don Jesús habla como que transmite mucha paz. No sé, don Jesús, tiene usted usted dice que su forma de hablar, que le ha quedado complicado, que lo más, le gusta más escribir, pero tiene una forma de expresarse que tiene esa capacidad de llegar hacia las otras personas y me gustaría que mucha gente más lo pudiera seguir escuchando. Y bueno, que tenga muchas presentaciones para que siga compartiendo sus obras porque son muy valiosas, don Jesús. Eso quiero que lo tenga muy claro en su mente y en su corazón. Son muy valiosas desde el primer momento en el que usted comenzó a crearlas y desde que, bueno, Dios también se las puso en su corazón. Muchísimas gracias, Samay, y que sean muchas entrevistas a más personas que como yo cultivan el verso, cultivan la palabra, cultivan la prosa, cultivan la música, porque la música es el alma de los sentidos también, ¿no? Es algo que nos une a todos los seres humanos como personas. Y yo la felicito aquí públicamente por tener esa iniciativa de dar a conocer el pensamiento de otras personas. Es muy interesante porque de todo y de todos aprendemos todos los días. Eso es así, don Jesús. De todos aprendemos y yo le agradezco enormemente haber estado aquí en lo mejor de Norte de Santander, con cada uno de nosotros, con todos los que están viendo esta entrevista. Y bueno, Dios me lo bendiga siempre y bueno, adelante, don Jesús, siempre con la palabra. Muchas gracias para usted y que todos sus proyectos se cumplan a cabalidad. Amén, Dios don la Jesús. bendiga. Amén. Un abrazo y a ustedes, chao, chao.